Amigas y amigos de Construyendo Comunidad, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende del horario en que nos hagan el favor de ver esta transmisión. El día de hoy estamos al lunes 5 de junio del 2023 y se encuentra con nosotros el maestro Fidencio Romero. Maestro Fidencio, ¿cómo está usted? Muy bien, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Está también con nosotros el maestro Miguel Guerra. Maestro Miguel, ¿cómo está usted? Perfecto. Muy bien, buenas tardes, amigos, compañeros, aquí en Comunidad 24. Gracias, maestro. Y también como invitado está el maestro Roberto Cano Velázquez, maestro jubilado en educación indígena y también fue candidato al comité ejecutivo de la sección 23 del CENTE. Maestro Roberto, ¿cómo está usted? Bien, afortunadamente, licenciado Cuellar. Pues platícanos usted qué pasó en las elecciones, el proceso electoral. Para los amigos que nos están viendo, nos gustaría saber que nos platicara usted cómo se inició el proceso, cómo se desarrolló el mismo y cuál es la situación que se vive actualmente en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en la sección 23. Adelante, maestro, por favor. Pues son muchas preguntas y todas son muy complejas. Sí. Pero bueno, iniciaré desde algún punto. Mi nombre es Roberto Cano Velázquez. Creo que es importante que me presente. Mi formación como todo maestro, pues estudié la normal básica en mejoramiento profesional. Posteriormente, una licenciatura, una especialidad de historia en la Escuela Normal Superior del Estado de Puebla. Posteriormente, la maestría en desarrollo educativo. Y bueno, pues acompañado de las mismas necesidades del trabajo, pues varios diplomados, principalmente de la RIEP, parámetros curriculares, un poco de ética y un poco de filosofía, principalmente la dialéctica materialista y el materialismo histórico. Me inicié como castellanizador. De ahí, después de ser castellanizador, ya recibí un grupo formal en primaria. Y trabajé en primaria como docente. Después fui director técnico. Después de director técnico, conforme se iba presentando los exámenes y tanto de los alumnos y tanto de un servidor de ustedes en los canales correspondientes y las etapas correspondientes también, bueno, pues fui ascendiendo tanto horizontal y vertical. En lo vertical, bueno, pues fui supervisor. Fui jefe de sector, igual también por escalafón, como en aquellos tiempos. Bueno. Y en ese inter, entre ser director y ser supervisor, me tocó fui secretario general en los tiempos de docente, secretario general. Y en ese tiempo de ser secretario general fui nombrado, en una ocasión del cambio del comité ejecutivo de la sección 23, fui nombrado delegado al Congreso. Y bueno, pues más o menos yo ya tenía algunas ideas acerca del sindicalismo. Y bueno, pues mi lucha es mejorar las condiciones de vida de los compañeros. Yo ya estaba a punto de culminar mi ejercicio de secretario general y entonces ya tenía un poquito más de acercamiento de cómo funciona el sindicato y bueno, cuáles son las obligaciones y cuál es el trabajo de los representantes sindicales. Más o menos ya un poco, ya nociones generales acerca de las obligaciones
con base a los derechos humanos internacionales firmado en 1948 y con base al artículo 123, apartado B constitucional. Entonces, no siendo abogado, sino solamente un poco investigando de cuáles son los derechos y quiénes son los que deben defender los derechos laborales de los trabajadores, pues ahí me empecé a incursionar y entonces tuve la oportunidad de asistir a congresos a nivel nacional y a congresos a nivel seccional. Y en ese vaivén, y yo creo que también desde la escuela vine con esa concepción de lucha social. Quizá no con todo el empuje que debiera ser, porque nuestra educación, y usted lo sabe muy bien, nuestra educación es dominadora. Nuestra educación es un instrumento de conformismo. Y no solamente los mexicanos, sino hablemos de latinoamericanos y también de algunos europeos, por parte de las hegemonías políticas, las hegemonías económicas y también hegemonías del conocimiento. Pero esa información obviamente la adquirí ya más adelante. Entonces, en una primera ocasión quise contender para llegar a la sección 23 precisamente para luchar por los derechos laborales de los maestros, de mis compañeros. Y bueno, pues como es todavía incipiente, era incipiente mi conocimiento, mi relación, entonces perdí en ese tiempo, recuerdo muy bien las cosas, dijera alguien, significantes no se olvidan. Perdí por 6 votos. Era por delegados. Entonces yo tuve 18 votos, mi contrincante tuvo 24 votos y perdí. Pero entonces lejos de desanimarme, creo que eso me animó más. Y entonces a los siguientes 3 años, porque los cambios antes eran de 3 años. Entonces me puse a trabajar después del Congreso, donde yo había perdido, y perdí en el Congreso de Zacapuaxtla. Ya no me acuerdo muy bien qué fecha es, creo que fue como por 1983. Más o menos, no, creo que 86 más claro. Algunos datos que se me escapan. Bueno, esto es a donde perdí. Y entonces, lejos de quedarme fuera, con las manos cruzadas, empecé a trabajar. Y entonces vino después de 3 años, es decir, del 86, después de 3 años, se viene el Congreso de Agua Fría, en el 89, a inicios del 89. Y entonces ahí me quedo como secretario de Trabajos y Conflictos de Niveles Especiales, donde me tocó asumir la responsabilidad de tratar a los compañeros sus problemas, los maestros de educación indígena, que es mi origen, los maestros de misiones culturales, los de educación para adultos, culturas populares, telesecundarias, administrativos, educación física, educación especial, ya dije administrativos. Maestro Cano, me permite. Pues una serie era una secretaría muy grande. Maestro Cano, sí. Me permite, si fuera más concreto, centrándose en la pregunta que le hizo el abogado, porque no tenemos mucho tiempo y todos tenemos que participar, por favor. Bueno, muy bien. La lucha fue, mi lucha es siempre, lo que me empujó es hacer cumplir los estatutos, es hacer cumplir el artículo 123, apartado B, es hacer cumplir el artículo 20 de los derechos humanos internacionales,
es luchar por mejorar el salario, aunque nuestros compañeros que nos han antecedido y los que vienen todavía y los que compitieron nunca quisieron tocar el salario, pero el salario es el número 1 de los derechos laborales de todos los trabajadores del sindicato que sea. Pero tal pareciera que a muchos nos da miedo eso. Entonces yo quise mejorar el salario del maestro, obviamente con una visión amplia para ver un mundo de posibilidades, no ver 2, 3 posibilidades, 2, 3 caminos, sino un mundo de posibilidades. Transformar el UCICAM, aunque es federal, pero en Puebla, en cada estado existe una especie de mini UCICAM. La otra es rescatar el derecho a las jubilaciones. La otra también luchar por rescatar que esas jubilaciones sean por salarios mínimos y no en UMAS, que fue una situación de anticonstitucionalidad en el 2006 que se echó para atrás. Primero se echó para atrás las jubilaciones y nos pasaron a UMAS, y en el 2015 para efectos del 2016 se aprueba a que sean pensionados por el cálculo de pensiones por UMAS. Nuevamente es una situación anticonstitucional. Bueno, esa era mi meta, independientemente de cambiar también el pensamiento de que en el sindicato funcionara verdaderamente la orientación sindical. La orientación sindical hasta ahora es un elefante blanco. El que llega ahí como secretario de orientación ideológica y sindical no sabe ni qué hacer, no tiene idea. Y lo que quería yo era transformar el pensamiento, la conciencia, es decir, generar una conciencia de lucha de todos los maestros de todas las 19 regiones. Eso fue lo que me empujó a luchar dentro del Comité Ejecutivo de la Sección 23 para llegar a la Secretaría General. Solamente el secretario general puede transformar. Como la política es tan vertical, todos los demás nada más sí señor, sí señor, sí señor, sí señor. Entonces yo no acepté ninguna secretaría por negociación, sino sencillamente yo lo que quise es llegar a la Secretaría General para transformar. Pero bueno, pues ya vimos que la cargada, el trabajo, forzar obligar a los compañeros con amenazas, teniendo el poder, aprovechando todo el poder político de la sección 23 involucrando a los funcionarios, a los directores de los distintos niveles educativos de la Secretaría de Educación Pública en complicidad, amenazaron a los compañeros a que si no votaban por los que se estaban proponiendo en el interior del comité seccional, entonces corrían peligro o en los problemas que tuvieran no se les iba a apoyar, o en los ascensos vertical y horizontal no se les iba a apoyar. Entonces, pues obviamente los compañeros, aparte de que les falta mucha información de la libertad de actuar, la libertad de pensamiento y la libertad de actuar, obviamente fueron amenazados y se tuvieron los resultados totalmente contrarios a lo que es la convocatoria que se lanzó a través de la Secretaría de Conciliación, de Trabajo y Conciliación y Arbitraje. Bien, maestro. Tengo entendido que son en la sección 23, 65,000 trabajadores activos y 18,000 jubilados aproximadamente. Y de estos participaron 53,207, de acuerdo al acta que se levantó. Hubo todas esas irregularidades en el proceso electoral, ya se dieron los resultados. Hoy, ¿qué queda por hacer a los trabajadores de la sección 23? Esa sería mi primera pregunta.
Le dejo el uso de la palabra al maestro Fidencio y también al maestro Miguel Guerra. Adelante, maestro Fidencio. Gracias. Ya todos sabemos que en marzo pasado fue la elección de la sección 23. Es necesario remarcar que es un gran logro que todo se haya dado la participación en general a todos, que el voto haya sido libre, secreto, directo, personal, y por primera vez se hizo esto. En términos generales, la elección se dio como tenía que ser, pero es necesario remarcar que esta iniciativa, esta propuesta, esta idea, no proviene del sindicato. Hay que dejar claro que esto que pasó es a iniciativa, a propuesta, a decreto del presidente López Obrador, que desde el 1 de mayo de 2019 decretó algunos cambios en las relaciones sindicales y en la parte laboral de los trabajadores. Esto es un logro, pero desde luego que faltan otros que también se decretaron y no se han cumplido. Es la primera vez que sucede este nombramiento. Efectivamente, quien está encabezando el nuevo comité seccional obtuvo la mayoría de votos, o sea, por ese lado no se puede cuestionar. Lo que sí tenemos que darles el beneficio de la duda en cuanto a que cómo va a ser el manejo del comité seccional, porque están acostumbrados a hacer lo que les diga el comité nacional. Normalmente no hay independencia, no hay libertad seccional, y sería cuestión de ver cómo es que va a mantener la relación con la Secretaría de Educación Pública, con los trabajadores, y estamos a la expectativa de ver cuáles son las nuevas señales que se den, pero sí es importante remarcar, fue posible gracias al presidente López Obrador y no a iniciativa del CENTE. Gracias, maestro Fidencio. Adelante, maestro Miguel. Micrófono. Gracias. Gracias. Bueno, pues yo debo felicitar al maestro Roberto Cano. No lo conocía. Veo que es una persona de carácter, preocupado por participar más que nada o pasar a la acción. Es un hombre de acción y ha buscado la forma de prepararse. Bueno, sus ideas, sus luchas. Mi felicitación y bienvenido a este espacio donde debatimos asuntos de la educación, las luchas de los maestros, la vida sindical, bueno, la educación centralmente, la cultura y el arte. Sí, maestro. Bueno, pues en el proceso electoral yo hice, desde luego, una manifestación de inconformidad y de reclamo al seccional y al nacional, al sindicato en su conjunto, sin que esto sea una cuestión personal, porque las cuestiones personales no, cuando se pone por delante el odio, la ambición, la codicia, el golpeteo, pues no sirve, ¿no? Pues las ideas. Pues preocupado por la vida del sindicato, por las ideas, como usted dice, la ideología, la preparación de los maestros, las luchas del magisterio, las ideas, ¿no? Yo hice una manifestación de inconformidad, maestro Roberto, Sí, y se lo gracias. pongo en conocimiento. A ver si usted puede coincidir conmigo. Yo dije que la elección fue más de lo mismo, la elección de directiva seccional. Y generalizo porque también en la sección 51 tuvimos elecciones y se han hecho procesos en el país. Entonces yo digo que es más de lo mismo, que el sindicato sigue viviendo procesos
de subordinación al sindicato. No personalizo, pero bueno, pues sí señalé al secretario nacional, Cepeda Salas, como dirigente nacional, pues tampoco se pueden hacer generalizaciones, ¿no? Él como secretario general, pues asume una responsabilidad, como la asumió el anterior secretario general, la propia Elbester Gordillo Morales y los cacicazgos que han habido en nuestro sindicato. Pero para no alargarme mucho, le plantearé esta reflexión a ver si estamos de acuerdo. En torno a esta reflexión fue mi consideración. Yo digo, la piedra de toque de un régimen democrático en el sindicato es la vigencia de los derechos sindicales a título de individuos y los derechos de los sindicatos. Por eso hace ya muchos años un reclamo en los países, en todos los países capitalistas, ¿no? Son vigentes los derechos de los sindicatos, porque una cosa son los derechos como individuos, los derechos como afiliados al sindicato, nuestros derechos laborales y nuestros derechos como miembros del sindicato. Pero los sindicatos también tienen, según esta declaración de la Federación Sindical Mundial, derechos a tener, desde luego, medios de comunicación, interlocución, la bilateralidad fundamentalmente. Pues yo digo que no están vigentes los derechos sindicales. Los derechos sindicales no están vigentes en nuestra organización y por tanto no hay vida democrática. Esa es la reflexión que hago y la comparto con usted, maestro Roberto Cano. Muy bien, muchas gracias. Adelante, maestro Roberto, por favor. Bueno, en ese sentido que comenta el maestro Guerra, yo lo he visto, pero no he tenido la oportunidad de platicar con el maestro Guerra. Yo respeto mucho su pensamiento, porque todos somos libres de pensar y actuar siempre y cuando no dañemos a terceras personas. Respeto mucho a quien he tratado también y a quien respeto y felicito por sus libros que nos ha compartido el maestro Fidencio. Y él conoce pues algunos compañeros con quienes nos identificamos. Y sabe que hemos luchado y también nos hemos esforzado por conocer por lo que luchamos. Sabemos perfectamente cuáles son nuestros derechos. Pero pareciera que la mayoría de los maestros no conocemos nuestros derechos. Me disculpo con todo el magisterio nacional, pero dije pareciera, no lo puedo afirmar. En el quehacer y en el decidir de quiénes son los que van a representar, de acuerdo a las vivencias que me ha tocado vivir hace, podemos decir, hace 35 años, y he visto siempre la gran manipulación. Y esta vez yo creo que tiene muchas fallas, o es muy probable que nosotros no estamos educados. Yo diría que esa es la parte más importante. No estamos educados nosotros. Y discúlpeme por decir estas cosas. Ni educado está en conciencia. En conciencia. ¿Qué es estar educado en conciencia? Para poner en contexto. Educado en conciencia en que saber quién soy yo. Primera, como persona. Segunda, por lo que he decidido yo hacerlo profesionalmente. Si he decidido ser maestro, ¿quién puede ser maestro? Y si por azar del destino ya soy maestro, ahora es mi obligación investigar en términos epistemológicos, en términos populares,
en términos científicos, en términos filosóficos, ¿qué es ser maestro? Pero primero como persona, ¿qué derechos tengo? ¿Qué obligaciones tengo? Y después de aceptar una profesión que voy a trabajar, ¿qué tengo de obligaciones y qué tengo de derechos? Pero con fundamento. Teniendo esa fundamentación de quién soy, para qué estoy, con quiénes estoy, y qué tengo que hacer con esas personas con quienes a mí me han encargado trabajar, y cómo lo tengo que hacer, y cuál es la principal acción para convertir en verdaderos ciudadanos. Solamente de esa manera podemos nosotros encontrar la esencia de la conciencia. Y eso no lo recibe usted en su carrera profesional. Solamente los de ciencias de humanidades, yo creo que de los 80s para atrás, llevaban filosofía. Y dirán que estoy presumiendo filosofía, pero usted como abogado creo que sí, sí nos podemos concatenar o contextualizar en esas ideas. Las ciencias de las humanidades son los únicos que les dan filosofía. Nosotros llevamos filosofía en la normal básica y en alguna especialidad que hemos hecho, llevamos filosofía, pero llevamos filosofía como de una manera muy aislada, de una manera muy tenue, muy general. Y necesitamos nosotros la profundidad de lo objetivo y de lo subjetivo. Es decir, el objeto como yo y el contenido que tengo yo. El objeto de una cosa y el contenido de ese objeto. Para ponerme en contexto de lo subjetivo a la subjetividad. Así tiene que ser el individuo y estudiar la sociedad, su contexto natural o el contexto general natural y la sociedad en general. Si no sabemos nosotros cómo se mueven las sociedades y no sabemos cuáles son las obligaciones de las sociedades, no sabemos quiénes son las sociedades, no entendemos las sociedades. Estamos acostumbrados nosotros a mirar el de sí señor o usted y lo veo para arriba y no lo veo de manera horizontal o lo veo para abajo. Tenemos que aprender a mirarnos de frente de manera horizontal, no importando títulos, no importando puestos, no importando nada. Todos somos seres humanos pensantes. Y para lograr eso, yo pudiera decir que en estos momentos todavía está en chino lograr. Y como no estamos acostumbrados a documentarnos, como no estamos acostumbrados a leer, ni mucho menos a escuchar el que lee, el que nos quiere ilustrar, entonces cuando nos llaman a cursos, pero los cursos que nos llaman son cursos instrumentales, usted lo sabe muy bien, que son cursos solamente para que hagas bien tu trabajo, no para que sepas qué estás haciendo. ¿Y por qué lo estás haciendo? Ahí está el problema. El magisterio no sabe por qué existe. Mientras no sepa por qué existe, no va a saber cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus derechos, cuál es la sustancia de las cosas. Y en ese sentido, pues, se cumple el propósito de las oligarquías, que yo manejé tres oligarquías importantes, lo tengo documentado. La oligarquía de la política, la oligarquía del conocimiento y la oligarquía económica, que solamente lo manejan los George Soros, el Rothschild, los Rockefeller, los que están inscritos en el Bilderberg, que usted sabe muy bien que se conforman un promedio de 3.500 organizaciones, y Bilderberg es un lugar de allá de Holanda, un hotel
en donde la primera vez George Soros reunió y se reúnen cada año y tratan cómo dominar el mundo. ¿Cómo es posible que a nosotros, desde ahí viene el mal? Nuestra educación es para que nosotros estemos solamente poniendo las manos para recibir y no para ser autosuficiente, con conciencia de clase. ¿Cómo es posible que lejos de que quien revise y mejore las currículas de los países latinoamericanos, europeos, el que dé permiso una currícula escolar del sistema escolar de una nación, lo autorice el Fondo Monetario Internacional y no la UNESCO? Y eso usted lo sabe también. Entonces aquí tenemos que luchar por una nación por la que ahorita está en pañales, pero ya está en pañales. Ya nació, pero muchos no lo entendemos. Y mientras no lo entendamos, muchos vamos a seguir siendo cautivos del neoliberalismo o del capitalismo, como se llame, que no hay más que explotación. Y la parte más triste es que nos están cerrando los ojos. Ahí llegaría yo a eso, y ahí está el punto por la problemática que vivimos socialmente. Y maestro, yo le preguntaba si considera que están vigentes los derechos del sindicato, de los sindicatos. Desde luego que sí están vigentes. Sí, hay Pero democracia. mientras Entonces, nosotros no lo podamos digerir en el contexto que ya comenté, podemos decir que todos esos documentos son obsoletos. Quizás no es la palabra correcta que estén obsoletos, están vigentes. Solamente no la podemos llevar a la práctica porque no estamos preparados para llevar a la práctica. diría en forma más concreta, ¿hay vida democrática en la sección 23? Desde luego que sabemos que si no lo conocemos, pues no puede haber vida democrática. Ni podemos tener esperanzas de una vida democrática. Cuando a algo que se desconoce, no se puede hacer. Los que están allá, los que quedaron, en verdad, a mí me cala mucho porque pues ni siquiera los estatutos los han entendido. Es más, ni creo que los hayan leído. Oiga, pues coméntenos cuál es el perfil del nuevo secretario general, maestro. Y disculpe, licenciado Cuellar. Yo Adelante, estoy adelante, no se preocupe, maestro, adelante. pues, tratando de hacer coloquial la charla, ¿no? Bueno, es que ¿Cómo califica al secretario general de ahora, al de la 23? no, pues es que el secretario general, usted lo sabe muy bien y todos lo sabemos, es del dominio público. Él llegó en el 98 y él egresó de la normal, una normal que estaba entre que es normal y es bachiller de Zacatlán en el 94. Y en el 98 llega a la sección 23 como auxiliar, no como titular. Yo tengo algunas dudas. Doy el beneficio de la duda porque no tengo los documentos en la mano. Y no se me está permitido mentir. Sería una falta a mis principios. Pero ¿a qué horas hizo su normal superior? ¿O a qué horas hizo su licenciatura? ¿Y a qué horas y en qué tiempo y en qué época hizo el posgrado para anteponer en el nombre maestro? Ser maestro no es tan sencillo. Hay que pasar por ese posgrado. Y yo no veo en el discurso de la campaña, a lo largo de la campaña permitida y muy antes que se viene haciendo la campaña,
Pues desde el contenido de la campaña los votos se compraron. Aquí te saludo con un billete de 500 pesos. Nuestros compañeros vendieron su voto. La institución compró el voto. Y cuando algo se compra que no se debe de comprar porque es un derecho, estás vendiendo tu alma. Estás vendiendo tus derechos. Y eso es lo que ha sucedido. Yo no auguro absolutamente ningún trabajo en favor de los derechos laborales de los maestros en estos momentos. Dígame usted si UCICAM no se puede eficientar aquí en Puebla. Claro. Se puede eficientar. Son personas las que están trabajando en esta oficina, en esta otra oficina, en esta otra oficina. Son personas como nosotros los que están trabajando en las 7, 8 oficinas que pasa el UCICAM. ¿Cómo no podemos nosotros establecer esa relación y esos acuerdos con bases jurídicas para que se puedan eficientar y en lugar de una incidencia administrativa o una incidencia laboral, como se llame, se lleva a 5 meses, a 6 meses, cuando se puede llevar a 1 mes y medio, hasta 1 mes? El problema somos nosotros los trabajadores, tanto administrativos, tanto técnicos, tanto representantes, tanto representados. El cambio está en nosotros. Pero algunos minimizamos. No, pues este cuate viene del rancho. Ya se nos olvidó, a muchos ya se nos olvidó que venimos de una escuela normal rural. ¿Y cuándo han visto que en una escuela normal rural vaya a estudiar la normal el hijo de un empresario? Ahí los que egresaron son hijos de campesinos y obreros. ¿Por qué tenemos que discriminarnos en primer término? Yo no me siento mal de que yo inclusive hablo una lengua indígena, el náhuatl. No me siento superior ni me siento inferior. Maestro Roberto, retomando la idea del maestro Fidencio, usted participa para crear conciencia en el proceso electoral. Usted ve que falta mucho trabajo político de formación y mucho trabajo político sindical. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es una de las trincheras en donde los hijos de los trabajadores y de las trabajadoras nos formamos en la educación pública. Y por lo tanto, cuando se abre esta puerta que dice el maestro Fidencio de el voto libre, directo y secreto, universal, creo que esta oportunidad apenas empieza. Puede tener ciertos, todavía ciertos vicios del pasado, en donde hay una forma de ser y de actuar de muchos y de muchas que están acostumbrados a seguir una línea sin reflexionar la fuerza que tenemos como clase trabajadora. Hoy los resultados ya están, el perfil del secretario general que eligieron los compañeros y las compañeras ya está al frente, pero viene todo un proceso para una nueva votación. Y en este proceso en donde se tiene que reflexionar, en donde usted señala uno de los problemas que el magisterio vive en la unidad del sistema para la carrera de las maestras y maestros del UCICAM, que señala usted que se alargan los plazos cuando se pueden acortar. Señaló usted el tema del salario, un elemento creo yo también muy importante en la lucha de las y los trabajadores. Señaló el tema de las pensiones,
que es otro de las preocupaciones que las compañeras y los compañeros que se pensionan, pues se encuentran con una realidad distinta a su vida activa, con una pensión muy baja, con posibilidades de no ser tratados correctamente en las instituciones de salud. Si tienen alguna enfermedad, se topan con que los especialistas no hay, los tienen que mandar y aplazar, y el compañero o la compañera que dio toda su vida en el magisterio, pues hoy ya se topa con enfermedades relativas a la edad y muchas veces con un trato no digno en estas instituciones de salud. Entonces, se crean distintos frentes. Al interior del sindicato, la formación de conciencia, pero al exterior de la organización, la defensa de muchos derechos que han visto cómo se han disminuido. Frente a esta situación, la pregunta para los tres, porque los tres son maestros, es ¿qué hacer? Ya pasó el proceso, ya se tuvo este resultado. Ahora, ¿qué tendríamos que esperar la sociedad de los maestros y de las maestras que están afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? Adelante, maestro Fidencio, después el maestro Guerra y cerramos con el maestro Roberto. Sí, ya pasó una elección seccional prácticamente en todo el país. Hay muchas cosas pendientes por atenderse, tanto en el plano interno del CENTE como hacia afuera, hacia la sociedad. El año que entra, en 2024, se va a cambiar el Comité Ejecutivo Nacional, que tarda 6 años, se nombró en 2018 y el año que entra tendría que cambiarse. Eso va a implicar desde luego otra efervescencia política y de lo que queda pendiente ahorita es de la rendición y la transparencia. Se ha avanzado o se avanzó un poco en la cuestión democrática, podemos decirlo. Sin embargo, sigue faltando formación política, sigue faltando más información, sigue faltando que los actuales dirigentes efectivamente conozcan los estatutos y que conozcan el decreto del presidente López Obrador que les obliga a ser transparentes y a rendir cuentas, tanto de los recursos del CENTE como de los bienes del CENTE. Eso es lo que hablaría bien de ellos, si es que lo hacen, porque eso está pendiente. En el pasado cambio, otra vez le dieron la información financiera a los delegados, ellos no dieron la información a las bases y entonces seguimos igual, nadie sabe con exactitud, incluso el actual secretario general, que era el secretario de Finanzas, fue cuestionado su informe, se habló de que le iban a hacer auditoría, en realidad ya no le hicieron nada, porque él no actuó solo, quien le autorizaba todo, le validaba todo era el secretario Ariza, y entonces todo quedó ahí. Es decir, se protegen, hay una protección entre ellos para tratar de mantener las cosas así. Hay muchas cosas pendientes de las que tenemos que hacer algo para tratar de el año que entra en la elección nacional estar más preparados, tener más conciencia y hacer algo más. Gracias. Maestro Guerra, por favor, y después maestro Roberto. Me parece que ya el licenciado Cuellar señaló las demandas que planteó el maestro Roberto y están bien. El asunto de la UCICAM, el asunto de las jubilaciones y centralmente la orientación ideológica y sindical. En realidad, fíjense que si revisamos el estatuto, esta definición de la ideología del CENTE es viable, es válida en su momento. Hizo un acopio del pensamiento más avanzado del magisterio en su declaración de principios sobre la Revolución Mexicana, en fin. Hay cosas que hay que rescatar, pero centralmente creo que hay que trabajar la educación política, la formación ideológica y sindical. En esto coincido totalmente con el maestro Roberto, para no dejar en manos del secretario general o de la cúpula la vida del sindicato. Mi idea
es que debemos ser los maestros y empujar de abajo hacia arriba. López Obrador dice que hay que cambiar este país barriendo las escaleras de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Está bien. Y yo digo, como nos han dicho cuando hemos reclamado allá en los personeros del gobierno, que no esperaríamos que el gobierno venga a democratizar al sindicato, sino que tenemos que hacer el trabajo de orientación ideológica, politizar a los maestros y luchar, luchar, luchar al lado de las bases, capacitar más al maestro para que conozca sus derechos sindicales, conozca los derechos del sindicato, la legislación sindical, laboral, etcétera, ¿no? Hay coincidencias, maestro. Muchas gracias por su participación en este programa. Gracias, maestro Guerra. Adelante, maestro Roberto. Bueno, pues es apasionante el tema que se está tocando, pero también es un tema bastante complicado. Lo podemos ver con mucha simpleza y lo podemos ver con con muchos peros y con muchas trampas. Y lo podríamos ver también de una manera muy fácil, dependiendo de nuestro pensamiento, dependiendo de nuestra conciencia. Porque hay algo que yo decía en un principio. Somos seres humanos. Todos somos seres humanos. Todos tenemos dignidad. Ahora, en el ejercicio, cuando estamos hablando exclusivamente de la organización sindical y en este caso de la sección 23, pues por desgracia yo no espero prácticamente nada. Porque observo que nadie entendió en primer lugar el voto secreto, el voto individual, el voto intransferible, el voto universal, el voto libre, con tantos sinónimos que muchos no lo hemos entendido. Y sigo yo pidiendo, pues ya es más falta que le diga yo a mi secretario de la sección 23, dígame usted por quién voy a votar. Me regalan los espejitos y les doy el oro, que es la libertad. La libertad de elegir. Seguiré remachando, pareciera disco rayado, pero mientras no tengamos nosotros, no en concepto, sino en acción, en pensamiento y acción, en conciencia lo englobo yo, la libertad de pensamiento y de acción, mientras no tengamos nosotros nutridamente ese contexto de sociedad con ese posicionamiento, no lograremos nosotros liberarnos de los tantos yugos que existen en nuestra estructura social. No lo vamos a lograr. Pero hay un pero ya como me dijeron que conmigo se termina, en lo personal seguiré luchando. Hasta el último momento en que tenga yo vida. Seguiré luchando, ya sea por un mensaje, ya sea a través de YouTube, ya sea a través de este medio, ya sea de manera interactiva, físicamente hablando, o deliberadamente visitando a nuestros compañeros
liderazgos, pero estaremos dando lo que nosotros estamos revisando a diario, porque yo conozco al maestro Fidencio, es una persona lectora, bueno, tanto que ha escrito sus libros. Una disculpa, maestro Guerra, sé que es luchador social, pero no lo conozco así como que yo haya visto cuál es su entorno de conciencia social, cognitiva, el saber ser, el saber hacer, en la vida en sociedad, como dicen nuestros autores, que en estos momentos no recuerdo. Y casualmente yo he recomendado mucho este libro y se lo enseño yo a usted, que lo leí, Los Amos del Mundo, que inclusive para México lo escribieron estos periodistas, Alejandro Páez y el otro, su compañero, no recuerdo el nombre, pero escribieron un libro entre los dos, Los Poderes de México. Vale la pena mucho leerlos a ellos. También vale mucho la pena leer muchas cosas valen la pena leer. Por ejemplo, el grupo de Bilderberg. Y cómo el maltusianismo dice El proyecto que si yo Bilderberg. tuviera el poder, mandaría yo un misil a una concentración, como lo dijo Francisco Martín Moreno, los reúno allá en la Plaza de la Constitución y los quemamos. Ese es el pensamiento de los poderes hegemónicos que tenemos a nivel mundial, y pareciera que nuestros líderes están contagiados de ese magnetismo antihumano. Mientras eso no logremos nosotros luchar por cambiar el sistema educativo nacional de México, mientras no cada uno de nosotros se encargue de otro compañero, por lo menos de ilustrar, de compartir y quedarnos solamente sentados a que vengan las cosas, no vamos a lograr nada. ¿Qué dicen los grandes pensadores en estos momentos? Los países que se están levantando para ser libres, ¿a quiénes se están utilizando para echarlos abajo? A los poderes judiciales de cada nación. Lula da Silva lo echaron al bote, y ¿quiénes lo hicieron? Pues el Poder Judicial. El de Ecuador, los que lo mandaron al bote es el Poder Judicial. Aquí en México, ¿qué instrumento están utilizando? El Poder Judicial. Entonces, la única solución que tenemos es luchar por una educación diferente, que en estos momentos ya se está cuestionando los nuevos libros que van a salir, porque dicen que es de Satanás, porque es del comunismo, cuando el comunismo no ha existido ni siquiera en ninguna parte del mundo. Entonces, necesitamos nosotros cambiar de mentalidad, cambiar de conciencia, como dice Enrique Dussel, tenemos que deseducarnos y volver a educarnos para poder cambiar esta sociedad. Y esa debe ser la lucha de cada uno de nosotros, por lo menos con nuestros hijos, con nuestros nietos, porque esto es generacional, el cambio. El cambio no es de la noche a la mañana. Y bueno, muchas cosas quedan en el tintero de qué comentar, pero creo que lo importante no es tanto comentar, lo importante es comentar y hacerlo. Ahí me quedaría yo, y discúlpenme que
No preparé ningún guión porque quise ser auténtico, demasiado auténtico, porque sé las necesidades, sé los problemas. Yo me iba a enfrentar a esos problemas, si es que los votos me favorecieran, pero toda la fuerza institucional de la Secretaría de Educación Pública y del sindicato me ataron las manos en las regiones. Convocaba yo a través de la radio para que nos reuniéramos en tal parte y llegaban 2 o 3, 4 gentes. Visité las regiones, pero no logré. Primero, a lo mejor porque yo ya no tengo ningún poder y estamos acostumbrados a que el líder es el que tiene poder de puesto. Si ustedes se dan cuenta, el que es supervisor contendió también, Benito, bueno, pues llevó un poco de gente. El de Cuyuaco, el maestro Juan Carlos Esquivel, también, porque obviamente tiene su supervisora, tiene sus compañeros directores, es director de una secundaria técnica. El otro compañero que se indisciplinó, que para ellos se indisciplinó dentro del comité seccional, el maestro Colmena, porque entró a la dinámica de la cuarta transformación, pues le cerraron las puertas. Y la otra es lanzar varios contendientes, divides. Y parece que no aprendemos, porque nos gana la ambición. No nos gana el deseo de trabajar y hacer justicia, nos gana la ambición. Esa es una realidad. ¿Cuándo lo vamos a superar? Cuando tengamos conciencia social. Conciencia de todo cuanto existe y para qué existen las cosas y para qué existimos nosotros. Con eso finalizaría mi comentario. A lo mejor no es lo que se esperaba, pero esa es mi convicción. Al contrario, maestro, gracias por compartir Sí. su opinión, su experiencia, su punto de vista en el proceso que acaba de terminar. En el mes de marzo, estamos abril, mayo, a 2 meses y días de que cerró el proceso. Le agradecemos al maestro Roberto Cano Velázquez, integrante en una de las planillas que participó en el proceso. Ya nos compartió su punto de vista, ya nos planteó los retos que tenemos como mexicanos, no solamente a nivel de un sindicato, sino a nivel social, de ir construyendo conciencia entre todas y todos, de no solamente formarnos, sino pasar a la acción, que también es un elemento muy, muy importante. Y a los compañeros y a las compañeras del CENTE, si ya se abrió la puerta, aprovechen esta situación. Nuestro presidente demostró que no necesita tener el poder al lado de uno, sino que hay que estar trabajando todos los días para poder cambiar las cosas. El día de ayer en el Estado de México se demostró que se logra desterrar un proceso que tenía el control de un Estado, un poder que tenía el control y todo es confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestra organización e identificarnos como trabajadores y trabajadoras. Porque cuando nos identifiquemos y cuando logremos ver que en torno a nosotros hay otros igual que nosotros, que vienen de padre o de madre trabajadora y que nosotros somos padres o madres de hijos que el día de mañana van a ser trabajadores, pues también tenemos que estar conscientes de que podemos transformar nuestra realidad. Gracias, maestro Roberto Cano. Gracias, maestro Miguel Guerra. Gracias, maestro Fidencio. Gracias, gracias. Gracias, licenciado. Gracias, Maestro maestro Roberto. Fidencio, gracias, licenciado, gracias, maestros y todos los que estuvieron escuchándonos. Espero que no haya sido tomado como una ofensa, sino como una realidad. Gracias. Maestro. Gracias a todos. Gracias, Buenas licenciado Cuellar. tardes. A las amigas y amigos que nos están viendo, gracias por su compañía. Nos estamos viendo la próxima semana. Muy buenas tardes.